Capítulo 5. Ainz muere. Había un total de 4 personas dentro de la habitación. Había 2 paladines, que habían entrado inmediatamente después de la batalla y estaban cubiertos con una armadura manchada de sangre, Remedios Custodio y Gustave Montagnés. Estaba la persona a cargo de los sacerdotes sobrevivientes, un hombre de mediana edad que podía usar hechizos de tercer nivel, Ciriaco Naranjo, y por último, estaba el príncipe Caspón Besares. 2 de ellos habían venido del campo de batalla y uno de ellos había estado a cargo de sanar a los heridos. Como resultado, la habitación del príncipe Caspón estaba llena de hedor a sangre. Remedios no se había quitado el casco incluso ahora. Esa no era la etiqueta apropiada para visitar las habitaciones de un príncipe en absoluto, uno podría incluso llamarlo irrespetuoso, pero Caspón no parecía preocupado por ello y parecía muy tranquilo. Al mismo tiempo, el aire en la habitación era terrible, aunque no por el punto anterior. Era cierto que apestaba aquí, pero la razón era porque el ambiente era hostil. Era tan pesado que incluso parecía opacar la luz del sol que entraba por la ventana. Así no era como debían estar las personas que habían vencido probabilidades abrumadoramente desfavorables y habían salido victoriosas. Caspón fue la primera persona en hablar en este profundo silencio. Aún así, ¿quién más podía hablar primero sino él? Háblame de nuestra condición de bajas. De los 6.000 milicianos que trajimos al campo de batalla, 4.000 de ellos han resultado heridos o muertos. Si se me permite sumarme a las palabras del vicecapitán, también hay miles de heridos que están siendo curados por los sacerdotes, pero la mitad de ellos perecieron porque no pudimos llegar a tiempo. Además, solo la mitad de los paladines sobrevivieron y 8 sacerdotes fallecieron. Caspón cerró los ojos y sacudió la cabeza al escuchar las palabras de Gustave. Después de enfrentar a tal ejército demoníaco, si bien no podemos decir que las pérdidas son aceptables, deberíamos estar agradecidos de que solo fueron esas, o deberíamos estar tristes por el número de bajas. Lo último. La voz apacible de Remedios interrumpió a Caspón. Lo último. La capitana Custodio tiene razón. Deberíamos estar tristes de haber sufrido tales pérdidas. Gustave y Ciriaco miraron hacia abajo al escuchar las palabras de Caspón. Sabían que, contra un ejército de 40.000 semi-humanos, era un milagro que el ejército de liberación del Reino Santo, lamentablemente superado en número, tuviera tantos supervivientes, aunque fuera obra de un solo ser. Sin embargo, también entendieron que, decir algo así, sería perturbador e improductivo, por lo que no tuvieron más remedio que hacer esto en su lugar. ¿Fue el rey hechicero quien derrotó a las fuerzas semi-humanas en sus campamentos? Sí. Hubo pocos reportes de testigos en medio del caos defendiendo las murallas de la ciudad, así que, no estamos seguros de los detalles, pero se habla de misteriosos seres no muertos destruyendo el ejército. Ya veo. Eso coincide con lo que escuché del rey hechicero. Así que, usó a los no muertos que creó para acabar con un ejército masivo como ese, HM. En ese caso, podemos concluir que el rey hechicero puede derrotar a Haldabaoth, ¿verdad? Caspón dirigió su mirada hacia Remedios, pero ella simplemente frunció los labios y permaneció en silencio. El aire altamente volátil alrededor de la paladín más fuerte del Reino Santo la convirtió en una figura de terror para los débiles. Caspón se apartó de ella y se dirigió hacia Gustave, quien inmediatamente le devolvió la mirada con una profunda expresión de disculpa e inclinó la cabeza. ¿Estará bien apostar el destino del reino a él? O, mejor dicho, deberíamos pensar qué hacer si el rey hechicero pierde ante Haldabaoth. ¿Alguien tiene alguna idea de lo mejor que podemos hacer si eso ocurre? Él fue respondido por el silencio. En medio de todo esto, Remedios habló. En ese caso, ¿qué tal si traemos a Momón? Las otras 3 personas, además de Remedios, se miraron con expresiones severas en sus caras. Remedios, quien sintió que era una buena idea, frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tienen alguna idea mejor? Es más apropiado que esa maldita criatura no muerta, ¿no, capitana? Ahora estamos discutiendo qué hacer si el rey hechicero muere. En tal situación, esperar ir al reino hechicero para obtener más ayuda sería muy arriesgado. No necesariamente, dijo Ciriaco mientras se acariciaba el bigote blanco. Un momento por favor, vicecapitán. La idea de la capitana es arriesgada, pero no es una mala jugada. ¿Qué hay de mentir acerca de que el rey hechicero es capturado por Haldabaoth y hacer que venga Momón? Sacerdote Dono, eso sería demasiado peligroso. Incluso si Momón derrotara a Haldabaoth, el descubrimiento de la mentira podría desencadenar una guerra. Incluso si todo va bien,
La impresión que tiene el reino hechicero de nuestro país se hundirá hasta el fondo. Y si las cosas van mal, Momón bien podría convertirse en un segundo Haldabaoth y dirigir el ejército de no muertos del reino hechicero hacia nuestra nación. Precisamente. Y lo peor es que el reino hechicero tendrá una queja justificada contra nosotros. Remedios inclinó la cabeza ante la explicación de Caspond. No tenemos fronteras junto al reino hechicero, así que, está bien, ¿no? Capitana Custodio, por favor, deje de pensar en cosas peligrosas. No quiero adoptar ninguna política que nos ponga en peligro. Dicho eso, no tengo mejores ideas. ¿Qué hay de vosotros dos? Siriaco y Gustav tampoco podían pensar en nada. La habitación se sumió en un breve silencio. Finalmente, Caspond habló en voz baja. Por el momento, pensémoslo cada uno por nuestra cuenta. No habrá problema si el rey hechicero puede vencer a Haldabaoth. Caspond aplaudió. Entonces, hablemos de otro asunto. ¿Qué hay de las raciones que trajeron los semi-humanos? ¿Podemos comerlas normalmente? Y si podemos consumirlas, ¿cuánto tiempo pueden durar? Normalmente pertenecerían al rey hechicero, ya que fue él quien derrotó al ejército semi-humano, pero él había dicho que la cedería de forma gratuita. Gustav respondió. Él estaba a cargo de varias tareas como esa. Señor, parece que hay un montón de objetos duros parecidos al pan y verduras que deberíamos ser capaces de comer. Gracias al ataque de las criaturas no muertas del rey hechicero, fueron capturadas intactas, por lo que están en muy buenas condiciones. Además, también hay algunos alimentos que deben investigarse más a fondo, como vegetales con olor agrio, etc. La comida en conserva era muy común en el Reino Santo. Sin embargo, se trataba de raciones semi-humanas, por lo que podrían pertenecer a una especie que comía alimentos podridos, por lo que Gustav dijo que tenían que investigar más a fondo. Solo hay un problema. Esa sería la carne. ¿A qué te refieres? La cara de Gustav estaba oscura mientras miraba a Caspond. Una porción de la carne parece provenir de humanos. Esa conclusión vino de mirar su forma y no estamos seguros de eso. Quizás sepamos si la probamos, pero prefiero no hacerlo, si no le importa. ¿De cuánta carne estamos hablando aquí? Siriaco tenía una mirada de disgusto en su rostro. Muchos semi-humanos comen carne, por lo que había mucha cantidad. A primera vista, parece que la mitad de las raciones que trajeron fueron carne. ¿Qué? ¿La mitad de las raciones para un ejército de 40.000 soldados es carne? Hipotéticamente, si un semi-humano comiera 1 kilogramo de carne al día, eso significaría 40 toneladas. Si tuvieran suficiente para 2 semanas, serían 560 toneladas. En ese caso, el príncipe se agarró la cara. ¿Cuánta de esa carne es de humanos? No lo sabemos. Comprobar cada una de las piezas llevaría mucho tiempo y si no están en sus formas originales, sería una pena tirar tanta comida cuando el futuro parece tan sombrío. Me gustaría separar la carne humana de la otra carne. Sacerdote Naranjo, ¿pueden tus hechizos hacer algo en ese frente? Mis disculpas, príncipe. No podemos hacer algo como eso. Siento que mis colegas entre los paladines deberían sentirse de la misma manera. Caspond vio a Gustav sentir y suspiró profundamente. Entonces, la magia no puede hacer todo. ¿Qué tal si los semi-humanos en cautiverio lo comen para averiguarlo? Deberíamos dejar que los muertos descansen en paz. Si hay carne humana, debemos devolverla a la tierra. Exactamente, capitana Custodio, ¿qué piensas, vicecapitán Montagnés? Sí, estoy de acuerdo con la capitana. Siento que no hay tiempo suficiente para investigar cada barril de carne. Deberíamos usar nuestro tiempo y esfuerzo en otras áreas. Ya veo, muy bien, lo entiendo. Entonces, con respecto a la carne semi-humana, nos desharemos de todo lo que parezca cuestionable. En ese caso, ¿qué hay de las armas y la armadura de los semi-humanos? El rey hechicero también las entregó sin cargo, pero él había dicho que esperaría algo de gratitud, por lo que ellos tendrían que entregar los artículos apropiados cuando llegara el momento. Si podían derrotar a Haldabaoth o recuperar la capital real, Caspond planeaba anunciar a la gente que entregaría las riquezas de la nación al reino hechicero. En primer lugar, recuperar el equipo de los semi-humanos y enterrar los cadáveres tomará tiempo, por lo que ni siquiera tendremos tiempo de comprobar su calidad. Sacerdote Dono, si surge algún no muerto aquí, ¿se convertirán en súbditos del rey hechicero? Los no muertos desovaban fácilmente en lugares donde mucha gente había muerto.
Un lugar donde murieron más de 10.000 semi-humanos, encajaba perfectamente. Al ser señalado por Caspond, una mirada profundamente preocupada apareció en la cara de Ciriaco. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero, cualquier cosa podría pasar, entonces, deberíamos tratar con los cuerpos y santificar la tierra lo más pronto posible. Me gustaría confiar solo en nuestro poder para eso, pero, simplemente no podemos manejar las cosas de esa manera, así que me gustaría obtener un poco de ayuda de los paladines. Déjanoslo a nosotros. Estamos acostumbrados a tratar con los muertos vivientes, después de todo. No esperaría menos de la capitana Remedios, me tranquiliza el corazón. Si tan solo la reina Santa Sama o Kelart Sama estuvieran aquí, todos se callaron cuando las palabras de Ciriaco disminuyeron. Después de lo que pareció un periodo de oración silenciosa, Caspond habló. Sobre ese punto, vicecapitán Montagnés. El rey hechicero parece querer llevarse los ítems mágicos a su nación, así que los tomó primero. Por supuesto, devolverá todo lo que pertenezca al Reino Santo. Entendido. Aún así, aunque puedo saber cuando se trata de espadas y armaduras, tendré dificultades con otros objetos. Si alguien aquí tiene conocimiento de ítems mágicos, me gustaría que ayudasen. Podría ayudar cuando se trata de ítems transmitidos a través de la familia real. En cuanto a los ítems religiosos, sin embargo, Ciriaco asintió cuando Caspond lo miró. En ese caso, iremos a buscar ayudantes entre los civiles. Aún así, esto fue realmente inesperado. No, deberíamos decir que fue más de lo que esperábamos. Deberíamos agradecer al poder del rey hechicero por superar nuestras expectativas. Nadie presente expresó ninguna objeción. En medio del silencio, Caspond habló de nuevo, como si fuera su representante. Esta ciudad se salvó de la conquista gracias al poder del rey hechicero. Hubo un sonido muy audible de dientes rechinando y Caspond miró preocupado a Gustav. Después de esto, tendré que agradecerle en nombre del Reino Santo. Cuando llegue el momento, espero que todos estén presentes. En cualquier caso, poder recurrir al poder del rey hechicero y lograr la victoria es una ocasión feliz. No olvides que hicimos nuestro mejor esfuerzo también. Las palabras de Remedios parecieron congelar el aire en la habitación. No, fueron dos personas las que se congelaron, Gustav y Ciriaco. La boca de Gustav se abrió y se cerró como un colla asterisco. Parecía no tener idea de cómo disculparse por el arrebato de su superiora. Carpas Coyo simplemente Koi, conjunto informal que componen todas las coloridas variedades domésticas de carpas comunes que fueron desarrollados por Asia por selección. En efecto, Capitana Remedios, es un hecho que no habríamos ganado esta batalla sin la fiera resistencia que vosotros y la gente pusieron. Caspond vio a Remedios asentir y luego continuó hablando. Sin embargo, también es un hecho que, sin la ayuda del rey hechicero, habríamos perdido y es igualmente cierto que podría haber ganado él solo. ¿Me equivoco? Remedios se quitó el casco ferozmente y lo tiró contra la pared, haciendo un fuerte ruido. Su Alteza, ¿ha pasado algo? La puerta de la habitación se abrió de golpe y los paladines que estaban de guardia se precipitaron. No ha pasado nada. Seguid esperando afuera. Los ojos de los paladines iban y venían entre el casco de Remedios y la expresión de su cara y se dieron cuenta de lo que había pasado. Después de indicar que entendieron, salieron silenciosamente de la habitación. Capitana Custodio, por favor no se preocupe. Te pido que estés tranquila. ¿Cómo quieres que esté tranquila? Toda la gente que he visto en el camino solo alaba al rey hechicero, es como si hubiera ganado todo por sí mismo. ¿Acaso no apareció solo a mitad de la batalla? ¿Cuántas personas murieron antes de ganar? Esa fue una victoria pagada por la vida de la gente, los paladines, los sacerdotes, hombres, mujeres, ancianos y niños. Remedios miró a Caspond. No es cierto que él haya ganado solo. Capitana, suspiró Gustav. Gustav ya no podía ocultar su miedo por la forma en que Remedios estaba actuando frente al príncipe. Remedios nunca había sido alguien que pensaba demasiado, pero, al menos, era lo suficientemente inteligente como para saber quién era su superior. Sin embargo, ahora, las cosas eran diferentes, parecía una bestia enloquecida por el dolor. Ese bastardo volaba por el cielo cuando todo terminó para presumir, ¿acaso la guerra es un juego para ese canalla? Capitana Custodio, parece que presenciar la muerte de tantos hombres la ha perturbado. ¿Le gustaría tomar un descanso? En respuesta a la pregunta madura de Caspond, Gustav le lanzó al hombre una mirada agradecida. Antes de eso, hay una cosa en la que he estado pensando.
Estoy segura de que Jaldabaoth y el rey hechicero están confabulados. Las tres personas que no eran Remedios se miraron entre sí. ¿Tiene un solo hecho para respaldar eso, capitana? Siriaco miró fríamente a Remedios. Si uno miraba con calma lo que había hecho hasta ahora, Remedios lo decía claramente porque odiaba al rey hechicero y quería desprestigiarlo. Ahora claramente no era el momento de dejar que las preferencias personales dictaran las decisiones. ¿Acaso no es el único que se beneficia de esto? Tanto los semi-humanos como la gente del Reino Santo están muertos. El reino hechicero está desgastando nuestro poder militar para algún día tomar el control de la nación y las colinas, por eso vino aquí, ya veo. Eso ciertamente tiene sentido desde la perspectiva del beneficio. ¿Qué pensáis los dos? Gustave frunció el ceño al responder la pregunta de Caspont. El rey hechicero vino aquí porque se lo pedimos. Además, ¿no fue la sugerencia de la capitana que pelearan? De hecho, lo fue. Esa zorra enmascarada de Blue Rose está también con el enemigo. Si no fuera por lo que ella dijo, nunca hubiéramos ido al reino hechicero. Si no fuera por esa sugerencia, habríamos ido al imperio o a la teocracia. Y quién sabe, podría haber venido de todas formas, aunque no dijéramos nada. Caspont suspiró profundamente. Capitana Custodio, tu lógica no ha sido más que un resentimiento personal desde el principio. Simplemente estás tergiversando los hechos para que coincidan con lo que estás diciendo. Recuerdo que el rey hechicero exigió tomar bajo su custodia a las doncellas demonio, ¿me equivoco? Por favor, perdóneme por decir estas cosas que son impropias de un sacerdote. Escuché que esas doncellas demonios son bastante poderosas. En ese caso, puedo entender por qué el rey hechicero querría obtenerlas. Los demonios no necesitan comer ni beber y no tienen una esperanza de vida máxima. Ser capaz de dominar a un demonio tan poderoso podría ser mejor que ganar un ejército. En ese caso, significaría que el rey hechicero está ayudando a nuestra nación porque sintió que había suficiente valor en ellas. Es solo sentido común para un rey que gobierna una nación. Aún así, nadie ha visto a esas doncellas demonio antes, ¿verdad? Mientras Remedios gritaba como si estuviese loca, Caspont la miraba como si fuera una niña lamentable y triste. Capitana Custodio. Me gustaría hablar razonablemente contigo y no hablar con impulsos, pero parece que estás cansada. Ve a descansar, es una orden. Remedios, avergonzada, todavía parecía querer gritar algo más, pero Caspont estaba un paso por delante de ella y siguió hablando. Ve a consolar a los hombres heridos. Eso también es parte de sus deberes como comandante de campo, ¿me equivoco? Entendido. Remedios recogió su casco y salió de la habitación. No había forma de describir cómo el aire de la habitación se relajó después de eso. Era como la sensación de fatiga que tendría después de una tormenta y todas las piezas habían sido recogidas, mezcladas con una sensación de alivio por el hecho de que habían logrado sobrevivir. Sin embargo, un hombre tenía asuntos pendientes. Su Alteza, me disculpo sinceramente por las acciones de la capitana Custodio. Caspont sonrió amargamente a Gustave cuando este último inclinó la cabeza. Tú también lo pasaste mal. Sin embargo, ¿podrías considerar el futuro? Sinceramente, no tengo ni idea de lo que va a ser de este país después de esta guerra. Si tan solo pudiéramos encontrar a mi hermana, la Reina Santa, ¿qué le pasó a ella en la batalla de Calinza? ¿Has oído algo de la capitana Custodio? Gustave era el asistente personal de Remedios. Por lo tanto, habría estado presente cuando Remedios se lo contó a Caspont. El hecho de que él lo supiera, pero preguntaba de nuevo, demostraba una cosa. El príncipe sospechaba que Remedios podría estar mintiéndole. Mi príncipe, la capitana Custodio me dijo lo mismo que le dijo a su Alteza cuando nos conocimos por primera vez. Ella había sido enviada volando por una onda de choque y cuando volvió en sí, la Reina Santa y su hermana, Kellard Custodio, no estaban por ningún lado. Aunque los cadáveres de paladines, aventureros y sacerdotes estaban esparcidos por todas partes, los cuerpos de esas dos no se encontraban por ninguna parte. ¿De veras? Tal vez me estaba preocupando demasiado. La capitana Custodio no parece ser de las personas que dicen una cosa y luego quieren decir otra. Sería mejor si hubieran sido capturadas por él. En cambio, si han sido asesinadas, el asunto de la sucesión se volverá muy complicado. Sobresaltado, Siriaco le hizo una pregunta. Caspont Sama, ¿está cansado de la posición de rey santo? ¿Me estás halagando? En realidad,
Ese podría ser el caso si mi hermana hubiera fallecido de un accidente en circunstancias normales. Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. El norte está cansado y el sur está listo para luchar. En ese caso, es muy probable que el sur apoye a alguien para ser el rey santo. Hablando con franqueza, es muy probable que uno de los grandes nobles del sur termine como el rey santo. ¿Qué? Caspón sonrió al mirar el rostro conmocionado de Siriaco. No creo que eso sea algo tan impactante. En ese caso, con respecto a lo que el vicecapitán Montagnés dijo anteriormente, si las cosas van bien, lo primero que los nobles sureños harán es pedir que la capitana Custodio asuma la responsabilidad de todo el asunto y sea puesta bajo arresto domiciliario. ¿Por qué harían eso? Entonces le preguntaré, vicecapitán Montagnés, ¿por qué no harían eso? ¿Acaso no sería ese el mejor desenlace para un paladín que no protegió a su majestad? Y esa no es la única razón tampoco. Ella puede vencer a un ejército sola. En ese caso, seguramente, privar a tu enemigo de sus colmillos es una táctica básica en la guerra. ¿Estoy equivocado? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Los nobles del sur son el enemigo. En otras palabras, la facción de la Reina Santa. Remedios Custodio era confidente de la Reina Santa. Seguramente los paladines que lidera también serían vistos como enemigos. ¿Me equivoco? En ese caso, ¿qué hay de los sacerdotes que dirigió Kellard Custodio Sama? Si bien hay sacerdotes que escalaron las filas gracias a sus conexiones con los nobles del sur, ¿no crees que ese sería el caso también? La magia divina es indispensable en la vida cotidiana. Si bien siento que alguien sabe lo estúpido que es poner a alguien incompetente en un alto cargo, a veces las personas hacen cosas que otros pueden describir como tontas. Mi príncipe, ¿qué deberíamos hacer? Vicecapitán Montagnés, ¿qué quiere decir con eso? ¿Quieres evitar que sea puesta bajo arresto domiciliario o quieres evitar que los paladines se involucren? Quiero decir, ¿qué deberíamos hacer para lograr un futuro mejor para el Reino Santo? Necesitamos encontrar a mi hermana. Entonces, necesitamos un logro que todas las personas aceptarían, como haber salvado a la nación. Por ejemplo, expulsando al enemigo sin tener que recurrir a las fuerzas del sur. Eso es imposible. No podemos ganar sin el poder del rey hechicero. Caspón miró a Gustave, que estaba confesando sus dificultades y se encogió de hombros. Aún así, eso tiene que hacerse. De lo contrario, no habrá forma de detener la presión del sur después de que ganemos. Sí, o podríamos dañar el sur tanto como el norte. Todo lo que importa es que el equilibrio de poder se preserve al final. Caspón miró hacia el techo. Si hubiéramos hecho un trato con el sur antes. Ella era demasiado amable por su propio bien. Y entiendo cómo todo esto podría haber molestado a la capitana Custodio. Después de todo, el único que se mostró bien en esta batalla fue el rey hechicero. Si las cosas van mal, el rey hechicero podría terminar convirtiéndose en el rey santo también. ¿Estoy equivocado? Los otros dos sintieron que era imposible, pero ninguno de ellos podía negarlo. En ese caso, debemos comenzar a pensar en nuestros planes a partir de ahora. Aunque me gustaría que la capitana Custodio esté aquí, ¿desobedecerá una orden directa? Siento que estará bien siempre y cuando esté de acuerdo con la justicia de este país. Ya veo, he estado pensando en cómo liberar los campos de prisioneros. La razón para eso es, Caspón comenzó a explicar, aproximadamente 100.000 semi-humanos habían atacado a la nación. Como no habían oído hablar de ningún movimiento de los semi-humanos que se enfrentaran a las fuerzas del sur, estimaron que los 40.000 semi-humanos que los habían atacado esta vez, eran una gran parte de las fuerzas asignadas para administrar los campos de prisioneros en el norte. Estoy de acuerdo con su opinión. Al atacar los campos de prisioneros desprotegidos como están ahora, podemos destruirlos poco a poco e incrementar nuestras propias fuerzas al mismo tiempo. Podríamos matar dos pájaros de un tiro. Vicecapitán Montagnés, me alegra oír que lo aprueba. ¿Qué hay de ti, sacerdote naranjo? Siriaco también estuvo de acuerdo con la sugerencia de Caspón. El rey hechicero está en esta ciudad. ¿Cómo puede mantenernos a salvo? Me gustaría que los paladines ataquen los campos de prisioneros. ¿Puedes hacer eso? Además, una cosa más. Me gustaría que la capitana Remedios se quede aquí mientras lanza el ataque. Hazle pensar que ella está a cargo de ser mi guardaespaldas. Muchas gracias, mi príncipe. No creo haber dicho nada por lo que deba agradecerme, vicecapitán Montagnés.
dijo Caspond mientras la sonrisa desaparecía de su rostro. La ausencia de la paladín más fuerte del país significa que, si hay alguien como el gran rey base en el campo de prisioneros que están atacando, todos podrían ser aniquilados. ¿Me equivoco? Podemos decidir qué campo atacar. Desde luego. Lo dejo en tus manos. No hay necesidad de forzarse a atacar un campamento grande que es más peligroso. Entendido. En ese caso, siento que deberíamos irnos ahora mismo. Vicecapitán Montagnés, ¿pueden ir con vosotros algunos de nuestros sacerdotes aptos para la batalla? Por supuesto. Entonces, saldremos en un par de días.